pues nada, es un privilegio darle la más cordial bienvenida a esta primera unidad de análisis en este espacio virtual, el cual tenemos como objetivo de explorar el tema relacionado con el impacto en términos de carga de enfermedad asociada al virus del COVID, neumococo, meningococo, el virus sincitial respiratorio, tanto en Latinoamérica como en Colombia. Y les voy a compartir la presentación que tenemos porque me gustaría mostrarles cuáles son nuestros objetivos para la sala de análisis para la jornada de esta tarde. Entonces, permítanme, les comparto. ¿Me logran confirmar si están viendo la presentación? Dale, dale, Laura. Sí. Ahí está. Perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, les doy la bienvenida a esta unidad de análisis. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de esta unidad de análisis? Inicialmente queremos presentar la carga de enfermedad de las diferentes enfermedades en términos de años de vida ajustados por discapacidad y otros indicadores epidemiológicos. También queremos promover la creación y aplicación de intervenciones que estén respaldadas por la evidencia sólida para reducir la carga de enfermedades inmunoprevenibles. También buscamos generar espacios para discutir maneras de mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica para obtener datos más precisos y oportunos sobre la carga de enfermedad y evaluar el impacto de intervenciones y políticas implementadas y ajustar las estrategias según sea necesario para maximizar los beneficios para la salud pública. Entonces, brevemente les quiero explicar cuál es la metodología que vamos a implementar hoy. Inicialmente, esto lo que estamos buscando es una especie como de diálogos deliberativos, donde para iniciar, el primer paso es hacer una revisión de la literatura extensiva, tanto indexada como no indexada, y hemos mirado también, obviamente, los datos a nivel nacional de las fuentes públicas que hemos encontrado. Después de eso, hemos hecho un documento en el que está esta revisión de la literatura y más adelante hacemos este documento preparatorio que les fue enviado de manera preparatoria para este evento y de esta manera que ustedes puedan contextualizarse un poco con el tema que vamos a abordar hoy en día. Ahora, mis colegas y el equipo del equipo de investigación de la Universidad de los Andes de la Facultad de Medicina, del observatorio, vamos a hacerles una presentación para poder como que abordar los temas o los puntos más importantes de los resultados que tuvimos de esta búsqueda. Después de esta presentación, lo que vamos a hacer es que vamos a entregarles a ustedes unas preguntas orientadoras con la ayuda de un código QR que les vamos a compartir y les vamos a dar un espacio de más o menos unos 10 o 15 minutos para que ustedes puedan responder a estas preguntas. Para finalizar el evento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para finalizar el evento, vamos a abrir una discusión en las cuales vamos a darles la oportunidad a ustedes de compartir sus opiniones con respecto a estas preguntas que les vamos a compartir. Entonces, eso más o menos era lo que les quería mostrar en términos de la metodología. También me gustaría presentarles el equipo. Nosotros somos parte del equipo de investigación, la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, el Observatorio de Vacunas, y el día de hoy el equipo que nos acompaña, las personas que nos acompañan y que van a ser parte de esta presentación y que van a ser parte de la coordinación y que hizo posible que todo esto pasara, tenemos entonces a la doctora Daniela Rodríguez, que es médico, especialista con una maestría en salud pública, la doctora Carolina Zambrano, quien es también médico, que es gastroenteróloga pediátrica, y también tenemos nuestro experto en vacunas, que es el doctor John Mario González, quien es médico inmunólogo y también profesor de la Universidad de los Andes, y por supuesto al director de nuestro equipo, el investigador principal, el doctor Luis Jorge Hernández, quien es el director de nuestro equipo y es también profesor asociado de la Universidad de los Andes de la Facultad de Medicina. Y bueno, sin dar más alargues a esta presentación, a esta bienvenida, me gustaría entonces darle la palabra al doctor Luis Jorge Hernández, quien va a hacer una pequeña introducción para poder presentarles este tema. Doctor Luis Jorge, adelante. Buenas tardes a todos. Gracias, Laura, por la introducción. Darle la bienvenida, como dice Laura, a la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes.
Hay que decir que esta presentación que vamos a hacer primero una declaración de conflicto de interés, es financiada por Pfizer, por la industria farmacéutica, en un convenio con la Universidad de los Andes. Sin embargo, nosotros hemos puesto siempre el propósito y la intencionalidad de que los resultados que den y la literatura los vamos a mostrar como son. Es decir, al máximo no vamos a estar sesgados por los resultados, pero como declaratoria de conflicto de interés lo decimos. Para nosotros es muy importante las consideraciones éticas de todo proyecto como universidad, como grupo de investigación. Laura lo decía, vamos a mostrar unos hallazgos de revisión de literatura indexada, no indexada, alrededor de 4 eventos bien importantes en nuestro medio. Ya se mencionaba virus incisional respiratorio, COVID-19, neumococo, meningococo. Nos interesa ver qué ha pasado, sobre todo en el año 2023-2024, qué ha pasado después de la pandemia, cómo son esos eventos y si esos eventos, qué relevancia y qué impacto están teniendo en salud pública. Entonces, darles la bienvenida de nuevo a todos. Vamos a ser muy concretos también las presentaciones en el taller que mencionaba Laura. Ha sido una revisión muy juiciosa. Agradecer al equipo de Uniandes, al profesor John Mario, a nuestros consultores que hemos comentado sobre estos hallazgos. Hoy no vamos a hablar en sí de vacunas, vamos a hablar de la carga de morbilidad representada incidencia, prevalencia, letalidad. En algunos estudios hay indicadores de avisa, de ABAD, de años de vida saludables ganados, perdidos. Va a ser un recorrido muy interesante y muy rápido por 4 eventos en que estamos. ¿Qué intervenciones ameritan? Les adelanto algo, parece que el problema es mayor de lo que pensamos, parece que estos eventos son más relevantes en salud pública en Colombia y en la región que lo que pensamos. Entonces, bienvenidos a este recorrido por estos 4 eventos. ¿Qué se sabe? Y vamos a actualizarnos sobre esto y siéntanse libres de preguntar por el chat y participar en el taller. Adelante, Laura, y gracias por la introducción. Muchas gracias, doctor Hernández. Entonces vamos a dar inicio a la presentación, que es como la primera parte de esta jornada, que vamos a tener esta primera unidad de análisis. No sé, Daniela, Carolina, ¿ustedes comparten? Ah, perfecto. Entonces le voy a dar la palabra a mi colega Daniela Rodríguez, quien va a empezar no, es Carolina, Carolina, a mi colega Carolina Zambrano, quien va a comenzar presentando lo de carga de mortalidad de meningococo. Adelante, Caro. Gracias, Laura. Buenas noches a todos. Vamos a empezar inicialmente con el meningococo. El meningococo, pues recordar que es una de las principales causas de meningitis, es producida por la bacteria Neisseria meningitidis. En cuanto a incidencia, tanto en Latinoamérica como en Colombia, vemos que es alta en Latinoamérica, 0,1 a 0,8 casos por cada 100.000 habitantes. En Colombia se ha descrito de 1 a 2 casos por cada 100.000 también personas. Sin embargo, vemos que hay grupos de edad en los que se presenta con mayor incidencia, como los menores de 6 meses a 3 años, de 10 a 15 casos por 100.000 habitantes. En Latinoamérica tenemos un estudio interesante en el que se demuestra la incidencia en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, como esta incidencia en el año 2010 era alta y con la introducción de la vacunación ha ido presentando una disminución en los países en los que se incluyó esta vacuna de forma obligatoria. En Colombia tenemos los reportes de meningitis que hace el Instituto Nacional de Salud. Aquí es importante hacer énfasis en que la Neisseria meningitidis es la segunda causa de meningitis. Vemos que el neumococo es la primera causa, como se ve en esta gráfica, que menciona los casos del 2018 al 2024. Y algo muy importante es que para el año 2020-2021 que nos salen en esta gráfica se presentó un descenso en el reporte de los casos y en la incidencia de casos por la pandemia asociada al virus de SARS-CoV-2, COVID-19. Encontramos entre 2005 y 2011 cerca de 1.065 casos de meningitis, de los que el 46% está asociado a meningococo. Tenemos otro reporte para 2019 de 481 casos de meningitis, en los que el 24% está asociado también al meningococo. Y la última información que se tiene es en el reporte de meningitis general del boletín del Instituto Nacional de Salud, en el que tenemos hasta la actual semana epidemiológica 1.237 casos de meningitis, de los cuales solo 20.5 han sido confirmados por laboratorio. Aquí vemos que es más frecuente en los hombres.
con un gran porcentaje, el 12.7% en menores de 5 años y el 14% en mayores de 65 años. Algo importante hacer énfasis son los grupos de riesgo que se describen en los casos de meningitis. El 41% de población es migrante, el 13% discapacitados, el 8% indígenas, 6% carcelarios, 4% gestantes, 2% desplazados y 2% eran pacientes en instituciones psiquiátricas. En cuanto a los aislamientos en Latinoamérica, vemos este reporte de la Organización Panamericana de la Salud. Colombia está ubicado en la tercera posición en cuanto a aislamientos a estos 2 años, 2017-2018, que nos reporta la red Cireva para Latinoamérica. En la frecuencia de serogrupos, el serogrupo más frecuente en este reporte también de la OPS 2017-2020 es el serogrupo C con 54%, seguido por el grupo B y W en 23%. Y algo que se ha presentado es el incremento de la frecuencia del serogrupo Y del meningococo. Vemos en este reporte también de la OPS en el que ya se incluye mayor cantidad de países de Latinoamérica, en el que tenemos un 3% de casos asociados al serogrupo Y, con una mayor frecuencia del serogrupo B. En Colombia, la red de vigilancia del Instituto Nacional de Salud, hacer una enfermedad de reporte obligatorio, nos permite tener resultados, digamos que precisos. En este reporte del instituto tenemos todos los casos desde 2010 hasta 2023, donde vemos que la mayoría de los casos fueron asociados a diagnóstico de meningitis como diagnóstico final, seguido por el diagnóstico de sepsis y de meningococcemia, que son las presentaciones invasivas y con más gravedad del meningococo. En la distribución de grupos de edad, llama la atención que tenemos una gran presentación de casos en el grupo de edad de 15 a 29 años, como podemos ver también en la gráfica, seguido del grupo de 30 a 49 años. En la presentación de los serogrupos, este reporte nos aporta hasta el 2023, vemos cómo inicialmente predominaba el serogrupo B, posteriormente desde el 2015 empieza a incrementar el serogrupo C para finalmente encontrar un incremento de los casos del serogrupo Y, el cual podemos ver hasta el momento en los casos que se tienen hasta la semana epidemiológica 32 en este caso. Vemos que la mayoría de casos reportados han estado asociados al serogrupo Y de meningococo. La letalidad se presenta en mayor manera en el diagnóstico de enfermedad invasiva, hasta un 10 a 15%, sin embargo, en estos casos de meningococcemia se reporta mortalidad hasta el 40%. En especial, si no tenemos un tratamiento oportuno, la letalidad puede alcanzar hasta el 50%. Algunos factores que se han descrito de letalidad, encontramos la edad mayor a 50 años y la presencia de ciertos síntomas como las convulsiones, la taquicardia, la hipotensión y la rigidez en el cuello. Aquí traemos los resultados de un estudio del Global Burden of Diseases que se hizo, aquí el corte fue al año 2019, en el que se describen 236.222 muertes asociadas a meningitis, con 15.649.865 años de vida perdidos asociados a esta enfermedad y una tasa de mortalidad estandarizada por edad de 3.29 por cada 100.000 habitantes y la tasa de años de vida perdido de 225 por cada 100.000 habitantes. Esto que pues, es importante destacar aquí que ha disminuido respecto a lo que se presentaba en años anteriores. En 1990 vemos cómo esta tasa de mortalidad estandarizada por edad era mucho mayor, de 7.47, y la tasa de años de vida perdidos de 531.85 por cada 100.000 habitantes. Ya para terminar con la carga de enfermedad, este es el estudio del Global Burden of Diseases con corte hasta 2021. Aquí se discriminó la parte de América Latina y Colombia. Encontramos que en América Latina se ha presentado una disminución, si vemos del 2019 al 2021, empezando en 2019 en 13.244 años de vida saludables perdidos, posteriormente en el 2021 11.924 años de vida saludables perdidos. En Colombia, en el 2019, se presentó un valor de 2.497 años de vida saludables perdidos,
con un descenso a 2.175. Aquí es importante recordar lo que mencionamos inicialmente, que se presentó un descenso de los casos asociado a la pandemia en el 2020. En cuanto a los años vividos con discapacidad, encontramos en América Latina para el 2019 1.095 años vividos con discapacidad. En 2021 vemos que incrementó a 1.137 y en Colombia, digamos que estuvo estable la cifra 2019 230 años vividos con discapacidad y en Colombia 233. Algo importante asociado a la discapacidad por el meningococo es que hasta cerca del 20% de los pacientes que sobreviven a esta enfermedad con presentación invasiva van a tener secuelas permanentes como lo es la hipoacusia neurosensorial, el retraso mental, las convulsiones, alteraciones visuales del lenguaje y amputaciones que pueden incrementar e influir en que se incremente la discapacidad asociada a esta enfermedad. Continuando con la carga de mortalidad de neumococo, recordar que el neumococo es la bacteria Streptococcus pneumoniae. Esta bacteria está asociada a múltiples enfermedades, las que más encontramos son la neumonía, la enfermedad respiratoria alta-baja, la meningitis y la enfermedad invasiva, la septicemia y la bacteremia. En Latinoamérica encontramos varias tasas de incidencia. Para 2015, 358 casos por cada 100.000 menores de 5 años. Está asociada a múltiples casos de hospitalizaciones y de consultas médicas. Y algo también importante es la incidencia de meningitis en menores de 5 años. Como mencionamos en la primera parte, el estreptococo es la principal causa de meningitis que se encuentra tanto en Latinoamérica como en Colombia. Aquí ya para incidencia de Colombia encontramos una descripción en 2009 de 0,24 casos por 100.000. En menores de 5 años vemos que es mayor de 1,19. Ya con el paso del tiempo vemos para 2012 0,51 por 100.000 habitantes, para 2016 0,2 por 100.000 y para 2019 se describen 1,5 casos por 100.000 habitantes. Algo importante es que con la aparición y con la mayor inclusión de las técnicas moleculares para el diagnóstico de los casos de neumonía de infección respiratoria, se ha encontrado un incremento en los casos, sin embargo asociado a que se está explorando más la etiología de dichas enfermedades. En cuanto a los datos en adultos mayores de 60 años, vemos en algunos países de Latinoamérica como Chile y Brasil que se describe la incidencia de enfermedad neumocóxica invasiva de 9,4 a 60 por 100.000 habitantes. La proporción de neumonía adquirida en la comunidad varía entre 5 a 31,8% y vemos que las tasas de hospitalización son altas. Aquí en este estudio pues se mencionó también Colombia, 326,6 por cada 100.000 habitantes. Es importante que para el neumococo se tiene un informe regional también por este sistema CIREVA. Este es el reporte que hizo el CIREVA en Latinoamérica para el 2018, en el que se discriminan todos los diagnósticos más importantes asociados al neumococo, como es la neumonía, la meningitis y la septicemia. Aquí encontramos que el grupo de edad que más estuvo comprometido en la neumonía son los menores de 5 años con el 42,2%, en meningitis el grupo de 5 a 49 años con 40,1% y en septicemia y bacteremia el grupo de mayores de 50 años con 46,9%. En Colombia, con este programa de vigilancia por laboratorio del CIREVA, se puede también presentar los datos. Este es el reporte que está presentado al público desde 2005 al 2023, en el que encontramos que la mayoría de aislamientos del neumococo están asociados a enfermedades que no son meningitis, es decir, como mencioné, la neumonía, la septicemia. En cuanto a la distribución de grupos de edad, encontramos que la mayor parte de los casos se presentó en los mayores de 60 años, como podemos ver en esta gráfica, con 2.096 casos en este tiempo que mencioné. La mayoría de casos se reportaron en Bogotá, seguido de Antioquia y posteriormente Valle. En cuanto a la distribución de los serotipos del neumococo, en esta misma red de vigilancia por laboratorio
Vemos en esta gráfica la distribución. El serotipo más frecuente es este que se ve en rosado, es el serotipo 19A, con 1.426 casos, con una mayor presentación en el grupo de 1 a 2 años, seguido por el grupo de 3 a 5 años y en tercer lugar el grupo de los mayores de 60 años. El segundo serotipo fue el serotipo 3, que es este serotipo que se ve en rosado, que estoy mostrando. Este serotipo fue más frecuente en los adultos mayores de 60 años, seguido de los adultos entre 50 a 60 años y en tercer lugar los de 30 a 49 años. El tercer grupo fue el serotipo 14, que es el azul claro, que ha ido en descenso en los últimos años. Y algo importante es que este grupo de serotipos que vemos en la parte superior de la gráfica, los que se ven de color café, son otros serotipos en los que se reportan 1.015 casos. En cuanto a los serotipos por meningitis, vemos también que en los últimos años aquí está presentado 2019 a 2022. Esta gráfica la presenta el boletín de meningitis que hace el Instituto Nacional de Salud. Encontramos que la mayoría de los casos se presentaron para el tipo 19A, seguido por el 6C y el 23A. En cuanto a la letalidad, como mencionamos, la letalidad es alta en estas patologías, hacer patologías invasivas. En meningitis se describe una letalidad del 24%, sin embargo, en algunos grupos etarios, como los mayores de 60 años, alcanzamos mayor letalidad, hasta 57.9%, la bacteremia letalidad hasta el 24% y la neumonía hasta el 13%. En Colombia también se describe una alta letalidad asociada a la enfermedad invasiva por neumococo y es significativamente mayor en el grupo de edad mayor de 60 años. Aquí traemos estos datos de los menores de 5 años del último boletín epidemiológico que cierra 2023, mortalidad de 14 casos en menores de 5 años y para el 2024 mortalidad de 13 casos en menores de 5 años. Para la carga de enfermedad, también traemos los datos del Global Burden of Diseases hasta el 2021. Encontramos en años de vida saludable perdidos en América Latina para el 2019 un total de 379.183 años de vida saludables perdidos, que presentaron un ligero descenso para el año 2021. En Colombia, para el año 2019, también tenemos un total de 40.858 años de vida saludable perdidos, con un descenso progresivo también para el año 2021. En los años vividos con discapacidad, si encontramos al contrario un incremento con respecto al 2019, en donde se encontraban 1.999 años vividos con discapacidad, con un incremento 2021 a 2027 años de vida perdidos. Y en Colombia, para el año 2019, encontramos 449 años de vividos con discapacidad, con un descenso a 259 para el 2021. Aquí se encontró otro estudio en el que se evaluó la carga en adultos colombianos de 15 años o más. En este se describe un total de 63.463 años de vida ajustados a discapacidad, los cuales son mayores en la neumonía, con 52.848 años de vida ajustados a discapacidad, y meningitis de 9.241. Listo, entonces ahora vamos a ver la carga de morbimortalidad para virus sincitial respiratorio. La siguiente, por favor. Entonces, pues importante recordar que la infección por virus sincitial respiratorio es una causa frecuente de morbimortalidad en la edad pediátrica, que se estima que 1 de cada 50 fallecidos antes de los 5 años de edad y 1 de cada 28 fallecidos antes de los 6 meses es causado por el virus sincitial, que aunque comúnmente se asocia con enfermedades respiratorias en niños, la carga de enfermedad de virus sincitial respiratorio en adultos mayores está infraestimada y
Un estudio en Brasil informó que alrededor del 26.1% de los pacientes infectados con virus sincitial respiratorio requirieron soporte ventilatorio, además de que presentaron altas tasas de complicaciones tales como disnea o dificultad respiratoria. Otro estudio en México realizado en adultos de 18 años o más reportó que los pacientes de mayor edad, los hombres y aquellos con condiciones subyacentes, tales como comorbilidades en enfermedades cardiovasculares, pulmonares crónicas o asma, tenían un riesgo significativamente mayor de hospitalizaciones asociadas con el virus sincitial respiratorio. Esto indica que la probabilidad anterior Esto indica que la probabilidad de una alta prevalencia de comorbilidades relacionadas con el virus sincitial respiratorio existe y es latente en pacientes de América Latina. Siguiente. Bien, ahora un poco de los datos respecto a la incidencia. Un estudio realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional, recientemente presentado a finales de mayo del 2024 por el doctor Giancarlo Buitrago, pues evidenció o mostró lo que era evaluar la carga de enfermedad de virus sincitial respiratorio en Colombia y realizó este estudio entre los años 2017 y 2019. Recolectamos algunos datos de este estudio realizado, entre ellos la incidencia acumulada de mortalidad por infecciones por virus sincitial respiratorio para 2017 por 100.000 afiliados. Entonces aquí podemos ver los desagregados por sexo y por grupos etarios, en donde la diferencia entre hombres y mujeres no es muy marcada, pero sí evidentemente entre los grupos extremos de la vida, menores de 1 año y 75 años o más, la incidencia es mucho mayor que en el resto de los grupos. En datos actualizados para Latinoamérica, la Sociedad Latinoamericana de Infección Pediátrica, SLIPE, mandó un último boletín a corte del 2024 en el que reportaba que las tasas oscilaban entre los 47.5 y los 52.2 casos por cada 1.000 niños por año. Otro estudio evaluando la mortalidad, la incidencia de virus sincitial respiratorio en menores de 5 años, se realizó una revisión sistemática y reportó entre esto la incidencia para Colombia, que decía que era 48.7 casos por cada 1.000 niños por año. Siguiente. Bien, en términos de positividad, los mismos reportes evidenciaban que las muestras positivas oscilaban entre las 300 y 400 muestras positivas con un porcentaje de positividad de 7.14, y para Colombia las muestras positivas oscilaban entre los 100 casos con un porcentaje de positividad del 33.9%. En la derecha de la diapositiva, en la parte superior, pueden ver una gráfica reportada por el Observatorio de la Organización Panamericana de la Salud, en el que se evidencia cómo los países de la subregión andina entre 2021 y 2024 presentan muestras de casos positivos y porcentaje de positividad. Trajimos esta gráfica simplemente para evidenciar que aunque el virus sincitial respiratorio presenta picos y se ha visto que es sensible a la estacionalidad y otros factores, realmente nunca llega a ser. Entonces, los porcentajes de positividad y las muestras positivas, sea el año que se presente, sigue estando presente como una enfermedad latente. El anterior momento. Y la gráfica inferior muestra la tendencia del virus sincitial respiratorio en Colombia. Es un análisis a través de semanas epidemiológicas año a año, 2013-2014, simplemente para mostrar un poco de lo mismo que estaba presentando en los países de la región andina. Siguiente. Trajimos esta gráfica para mostrar la circulación viral de unidades centinela en Colombia por semanas epidemiológicas de este año en curso, pero más allá de mostrarles el porcentaje de positividad, que ya lo he mencionado anteriormente, simplemente para evidenciar virus sincitial respiratorio, color azul oscuro, siempre presente en proporción en todas las semanas epidemiológicas, obviamente tiene algunos picos, pero siempre está presente ahí. La siguiente. Aquí un poco más de lo mismo, también obtenido del estudio del doctor Buitrago, pero desagregado
por grupos etarios, ya sea para enfermedades ESI o IRAC, la proporción de virus sincitial respiratorio en el transcurso de los diferentes grupos etarios es mayor en comparación incluso de muchos otros virus respiratorios, en especial en los grupos de edades extremas menores de 1 año y 60 años o más. Siguiente. Bien, otros datos relevantes que encontramos para literatura indexada. Un estudio realizado en 2024 analizaron los porcentajes acumulados de positividad para el virus sincitial respiratorio en países de América Latina, evidenciando lo siguiente. Argentina con 7% de positividad, todos estos a corte de 2022. Chile 7%, México 4%, Brasil que oscila entre un poco más del 0, algo por ciento y 4%, Perú 1%, Colombia 4% y Costa Rica un 5% de positividad. Otros estudios realizados en Brasil, Argentina, Uruguay han mostrado una prevalencia variable de virus sincitial respiratorio en pacientes hospitalizados y las tasas alcanzan valores hasta el 20% en algunas regiones. Estos datos sugieren que la incidencia y la prevalencia del virus sincitial respiratorio en la región son sensibles a factores como lo mencionaba anteriormente, el clima y técnicas de diagnóstico utilizadas. En Colombia, estudios recientes indican que el virus sincitial respiratorio es una de las principales causas de hospitalización por infecciones respiratorias agudas en niños menores de 2 años. Representa una carga importante en los sistemas de salud, temas de costos y sobre todo en impacto de salud pública. Las infecciones de virus sincitial respiratorio en adultos mayores y personas con comorbilidades son preocupaciones emergentes en la región y aunque los datos específicos no están tan tangibles y a la mano en literatura, sí se sabe que es un tema que viene creciendo desde los últimos años. Siguiente. Aquí para hablar un poco de temas de morbimortalidad, en las gráficas de la izquierda son datos de acumulación de casos positivos y de muertes entre 2018 y 2024 para países de América Latina, en donde se evidencia un aumento en los picos tanto de casos positivos como de número de muertes. Y en la gráfica de la derecha se puede ver los resultados del número de muertes de virus sincitial respiratorio, también obtenidos por la fuente de Global Burden of Diseases que mencionó previamente mi compañera Carolina, y evidencia la desagregación por sexo y por grupo etario para mortalidad por virus sincitial. En este caso, la diferencia entre sexos, hombres y mujeres, no es tan marcada, pero volvemos y presentamos el mismo patrón. Edades extremas de la vida, menores de 1 año, menores de 5 años, 75 años o más. Siguiente. Listo. Y bien, un poco para indicadores más aterrizados para carga de enfermedad, años de vida saludable perdidos para América Latina y Colombia en el periodo 2019-2021. Podemos evidenciar que en América Latina para 2019 había un total de 316.409 años de vida saludables perdidos, que presentó un marcado descenso para 2020 y para 2021 lo reportó alrededor de 45.000 años de vida perdidos. En el caso de Colombia, presentó alrededor de 16.896, años de vida perdidos que presentaron un marcado descenso hasta que para 2021 reportaron alrededor de 1.200 años de vida perdidos. En el caso de años de vida por discapacidad para América Latina, para Colombia, América Latina 2019 reportó 1.095 años de vida por discapacidad, con una disminución llegando a 2021 con un total de 223 años de vida perdidos por discapacidad. En el caso de Colombia, reportaron 75, 48 y 19 años de vida respectivamente. Se encontraron fuentes de información en este reporte del SLIPE del año 2024 en el que calcularon que los años ajustados de vida por discapacidad asociados al virus sincitial respiratorio fue de 20 años de vida ajustados por discapacidad por cada 1.000 personas por año en niños menores de 2 años.
y que esto significa que la carga de enfermedad por virus sincitial respiratorio en esta población supera a muchas otras enfermedades graves, temas de cáncer de cuello uterino, epilepsia, entre otros. Bien, para carga de morbimortalidad por COVID-19, la siguiente. Rápidamente presentarles que en cuanto a términos de incidencia, Latinoamérica presentó un incremento progresivo de la actividad del COVID-19 desde semana epidemiológica 17 hasta la 28 y que particularmente en la región andina se presentó un pico en la semana epidemiológica 20 y en América Central en la semana epidemiológica 23, como lo podemos ver en las gráficas de la diapositiva inferior izquierda. En términos de incidencia a nivel Colombia, a nivel nacional, a corte de semana epidemiológica 39 del año en curso, se reportaron 396 casos nuevos por COVID-19 en 27 entidades territoriales con afectación de alrededor de 101 municipios. La incidencia se reportaba como 0.7 casos por cada 100.000 habitantes. Y en la gráfica se pueden observar el número de casos de COVID-19 por día en Colombia desde el año 2020 hasta el 2024. Aquí simplemente para hacer referencia todos los números de muestras positivas durante los años pandémicos. Posteriormente hubo la apertura y dejar atrás las cuarentenas, la implementación de estrategias como la vacunación, y llama la atención un segundo pico hacia febrero 14 del 2022. Esto de pronto por flexibilizar las medidas, la implementación de la vacunación, pero aún así se pudo presentar un nuevo pico, pero después de esto, 2023, 2024, los casos no ascendían a más de 1.000, 2.000 casos por semana epidemiológica. Siguiente. Bien, a finales del 2023, en Latinoamérica, las estimaciones sugerían que Brasil tenía más de 34 millones de casos confirmados, acumulados, mientras que países como Argentina y Colombia reportaron cerca de 10 y 7 millones de casos respectivamente. A nivel Colombia, con datos más actuales, en 2024, a corte del 28 de septiembre, se reportaron alrededor de 25.827 casos de COVID-19. Estos fueron notificados, lo que reflejó una disminución del 47.7% comparado con el mismo periodo del año 2023. En la gráfica de la parte superior observamos el comportamiento semanal epidemiológico 2023 y 2024 de COVID-19. La línea en naranja son los casos en 2023 y las barras en azul son los casos en 2024. Por ejemplo, cabe destacar semana epidemiológica de la 11 a la 25 más o menos. Los casos en comparación con el año anterior para este año en curso han disminuido. A corte de octubre 8 del 2024 se ha reportado un acumulado de 6.370.000 casos de COVID. Sí. Bien, para cifras acumuladas reportadas en Colombia, utilizamos el visor del Instituto Nacional de Salud que utiliza para realizar vigilancia epidemiológica para COVID-19, y de aquí obtuvimos los datos más actuales que tiene en este momento la plataforma. Febrero de 2024 reportado casos totales, alrededor de 6.400.000 casos, lo que se reflejaba en una tasa de 12.620 por 100.000 habitantes. En cuanto a casos activos, se contaba con 3.434 casos activos, con una proporción del 0.1% de estos casos. Y para personas recuperadas, 6.212.152 personas recuperadas, que generaba una proporción de personas recuperadas de alrededor del 97%. A mano derecha vemos una pirámide demográfica que se desagrega, que representa el porcentaje de casos desagregado por sexo y por edad. Aquí quiero recalcar dos cosas, que el mayor porcentaje de casos se veía en mujeres y el mayor número de casos en los grupos etarios de los 20 a los 40 años. Hacer una salvedad, que las mujeres tendían a presentar una mayor positividad, pero los hombres eran los que tenían mayor mortalidad. En el caso de los años de mortalidad, los años de vida extremos eran los que presentaban mayor mortalidad,
pero en cuanto a positividad, los adultos jóvenes eran los que presentaban mayor positividad. Siguiente. Para tasa de mortalidad, en Latinoamérica 2020-2021, alrededor de 1.15 por 1000 habitantes. Para 2021-2022, 1.34 por 1000 habitantes. En esta gráfica se representan alrededor de 33 países de América Latina y el Caribe, en el que se muestran las defunciones por COVID-19 cada 1000 habitantes para periodos de marzo 2020 a marzo 2021 y de marzo 2021 a marzo 2022. Reflejar países como Perú, con alto número de funciones, seguido por Guatemala, Uruguay, Trinidad y Tobago, entre otros. La situación a nivel nacional, 2020, una tasa de 102,3 por 100.000 habitantes, 2021, 50,2 por 100.000 habitantes. Y un dato más actual, a corte del 28 de septiembre del 2024, la tasa reportada era 0,59 por 100.000 habitantes. Es de destacar que el grupo de edad más afectado era el de los adultos de 60 años o más, con el 80,1% del total de las muertes. En esta gráfica se evidencia el número de fallecidos según semana epidemiológica del año en curso, con semana epidemiológica 30, 34, con alto número de muertes, 18 y 14 respectivamente. Siguiente. En cuanto a casos fatales, también obtenidos por esta fuente y visor del Instituto Nacional de Salud, a corte de febrero del 2024 contábamos con un total de 143.200 casos fatales. Esto se evidenciaba en una tasa de 282 aproximadamente por 100.000 habitantes y una letalidad de 100 casos, de 2,24 por 100 casos. Para la pirámide demográfica, porcentaje de fallecidos desagregado por sexo, por edad, como lo mencioné anteriormente, entonces el mayor porcentaje de fallecidos correspondían a los hombres, el porcentaje aumentaba con la edad para ambos sexos y era un mayor porcentaje de fallecidos para los mayores de 80 años. En cuanto a los años de vida perdidos, para Latinoamérica se encontraba entre 2020 y 2021 alrededor de 45.000 años de vida perdidos, con una tasa de 22 años de vida perdidos por 100.000 habitantes. En el caso de Colombia, entre marzo y julio de 2020, 238 años de vida perdidos con una tasa de 4,8 años de vida perdidos por 1000 habitantes. Y en esta tabla, hacer una referencia, se realizó un comparativo con dos escenarios, vacunar o no vacunar, y comparar costos, años de vida saludables perdidos, entre otros. Con una incertidumbre de 0,4 y 0,5%, comparando 70% de cobertura de vacunación versus 90%. Es de destacar que entre menor incertidumbre y mayor porcentaje de vacunación, los costos eran menores. Entonces, aquí simplemente para hacer una referencia, con una cobertura de vacunación contra COVID-19 del 70%, la carga de enfermedad en términos de años de vida perdido disminuyó un poco menos de 2,15 millones entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Siguiente. En cuanto a los años de vida vividos con discapacidad y años de vida ajustados por discapacidad, para Latinoamérica a corte de 2021, se tenía alrededor de 2.080.000 años de vida perdidos, con una tasa de 1.284 por 100.000 habitantes y años de vida ajustados por discapacidad de 49.000 años de vida perdidos, con una tasa de 18 por 100.000 habitantes. En el caso nacional, el indicador de años vividos con discapacidad era de 133.000 años vividos con discapacidad y una tasa de 271 por 100.000 habitantes. Y años de vida ajustados por discapacidad, alrededor de 3.115.535 años de vida ajustados por discapacidad, con una tasa de 6,36 por 100.000 habitantes. Los datos también obtenidos por el Instituto de Métrica de Evaluaciones Sanitarias sobre la carga global de las enfermedades a corte del 2021. Años recientes no encontramos datos registrados para 2022 y 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Entonces, para continuar con la programación y seguir con la metodología que les expliqué inicialmente, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora?
En este momento nosotros les vamos a presentar unas preguntas orientadoras. ¿Puedes pasar la siguiente, Caro, por favor? Entonces, aquí tenemos las 3 preguntas orientadoras que queremos que ustedes, los participantes, nos ayuden a responder. Para poder responder esas preguntas, les vamos a pedir que escaneen este código QR que está aquí, o que si no, que puedan hacer clic. Yo no sé si, Daniela, tú podrías compartir el link en el chat para que las personas puedan tener acceso a él, o utilizamos solamente el QR, porque podría ser 2 opciones. Para las personas, por ejemplo, que pueden utilizar el teléfono, entonces podrían entrar a través de este código QR, y esto los va a llevar a un forms donde nosotros les vamos a proporcionar más o menos, no sé, unos 10 a 15 minutos para que ustedes puedan dar respuesta a cada una de estas preguntas. Entonces, si pudimos compartir el link o solamente con el código QR. Perfecto. Listo, el Gracias, link. Dani. Entonces, en el chat pueden encontrar el link. Cualquiera de las dos vías funciona para que ustedes puedan acceder a este forms y puedan responder a estas 3 preguntas. Les vamos a dar a partir de ahora, faltan 10 para las 6, sería más o menos a las 6:05. Que pensaría yo, estaría bien 15 minutos, creería yo, y Laura, les daríamos para que pudieran responder a las preguntas. ¿Sí estaría bien, doctor Hernández? 15 minutos, un Laura, poco menos. esto por más despacio las preguntas. El link, repítelas, ya lo dijiste, pero repítelas. Están en el enlace para que lo dijes y luego la primera, pero repítelas como para que nos quede otra vez como fijas las Ok, preguntas. claro que sí. Entonces, tenemos estas 3 preguntas. La primera pregunta es, de acuerdo a lo que acabamos de presentar, ¿es que ustedes piensan que esta carga de enfermedad refleja realmente lo que puede estar ocurriendo tanto a nivel nacional como internacional, más específicamente a nivel Latinoamérica? ¿Y ustedes creen que estas cifras tal vez puedan estar subestimadas o sobreestimadas? Si piensan que sí, que puede estar subestimada o sobreestimada, por favor, justificar su respuesta. La segunda pregunta es, para la inmunización, como estrategia preventiva, ¿en qué poblaciones y grupos de edad podría ser más efectiva? Y la tercera pregunta es, para la carga de enfermedad por estos eventos, ¿se justifica acaso la implementación de vacunas en el plan ampliado de inmunizaciones? Si sí, ¿en qué grupos poblacionales piensan ustedes que debería ser incluidas estas vacunas? Estas son las 3 preguntas que queremos que ustedes nos ayuden a responder utilizando pues los métodos que les acabo de comentar. Ya tenemos el link, y pues si llegan a tener algún problema para acceder al forms, por favor, comuníquelo a través del chat y nosotros estamos pendientes para ayudarles. Es que algunas personas dicen que no escuchan la presentación porque estamos en un momento de diligenciamiento de las preguntas. Son 3 preguntas orientadoras. Entonces estamos diligenciándolas para luego ver algunas respuestas alrededor de las presentaciones. Ustedes van a tener un resumen también, la grabación también. Entonces por eso puede que no estén escuchando nada por darle tiempo, pero ya hacemos una plenaria rápida también. Sí, señor. Estamos dando hasta las I5, Doc. Sí, es que algunas personas se nos están retirando, algunas personas nos están diciendo que no escuchan nada y es porque estamos en eso. Entonces, mejor estarles informando que estamos diligenciando la encuesta, ¿sí? Algunos ya han escrito acá que no escuchan nada y por el chat también. Recordarles a nuestros participantes en este momento. Nos encontramos diligenciando este formulario que pueden con su celular escanear el código QR y responder unas preguntas que ya vamos a explicar más adelante cómo socializar. Si quieres, vamos viendo el comentario del profesor Laura. Eh, para que introduzca al profesor John Mario para el comentario mientras miramos alguna respuesta y mientras completan, pero ir a comentar al profesor John Mario de una vez si está de acuerdo. Claro que sí, doctor. Doctor John Mario, ¿se encuentra ahí? Aquí estoy. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, me gustaría entonces presentarles al doctor John Mario González. Él es médico, inmunólogo,
inmunólogo, perdón. Él es experto en vacunas y también es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Entonces, les doy la palabra, doctor John Mario. Hola, muchas gracias. No, primero muy interesante. Este es un tema que se ha hablado mucho. Hace poquito tuvimos un evento, creo que fue el año pasado, o al principio de este año, con la Universidad del Bosque, hablando de estos temas como lo que está pasando con enfermedades respiratorias. Y yo quiero hacer como dos comentarios sobre los temas que fueron presentados. Y yo creo que el primero que me llama la atención, bueno, primero tiene que ver con dos agentes que son el Neisseria meningitidis y con Streptococcus pneumoniae, meningococo y neumococo. Recordar que en estos existen serotipos y que las vacunas existen contra serotipos. Entonces, tener vacunas contra serotipos hace que algunos serotipos que no estaban incluidos o que no están incluidos en las vacunas pues puedan aparecer causando infección en humanos para serotipos que no eran comunes. Y lo primero que quiero llamar la atención en los datos que mostró la doctora Carolina es en qué grupos etarios se está presentando, por ejemplo, meningococo. Y teníamos un grupo que eran adultos jóvenes migrantes en un alto porcentaje. No sé si recuerdan esos datos, que es muy interesante mirar eso. O sea, esto es un reflejo de algo que está pasando. Acuérdense que estas vacunas están incluidas en el plan de inmunización y entonces en el PAI, entonces tener poblaciones, empiezan a aparecer grupos de edad con enfermedades. Es un detalle muy interesante, no se esperan que los grupos susceptibles sean otros, menores de 5 años, mayores de 65, personas con alteraciones de la inmunidad que pueden hacer, pero ahí tenemos claramente, si no recuerdo la cifra exacta, era un 41% de las personas que presentaban infección por neumococo, especialmente meningitis, era debido a eso. Entonces ahí hay un dato muy interesante. Lo mismo, ¿no? Las serotipos más frecuentes en neumonía por estreptococo pneumoniae fueron el serotipo 19, 13 y 14. Esto depende de la vacuna que se esté usando, pues es la vacuna eh, estos serotipos están incluidos en algunas de estas vacunas. Sin embargo, pues sabemos que las coberturas de esta vacunación no son tan altas, sobre todo en ciertos grupos. Y de nuevo se presentan ciertas características de los grupos etarios en los que se presenta la enfermedad. Y obviamente con respecto al virus respiratorio sincicial, aquí hay un tema muy amplio. Saben que hay una vacuna que está aprobada inicialmente para mayores de 65 años. Es una vacuna que también se está haciendo ya estudios iniciales en madres, mujeres embarazadas, porque la idea, la epidemiología clásica que hemos tenido con el virus sincicial respiratorio es el fenómeno de bronquiolar que tenemos en menores de 2 años o también en nacidos no a término, son más susceptibles y el riesgo de tener una enfermedad. Pero sabemos claramente que por el fenómeno de la pandemia, el COVID-19, el aislamiento, los niños no se expusieron como digamos, a esa edad a ciertos agentes infecciosos y hoy vemos que eso que teníamos como era clásico, que era la infección por virus respiratorio sincicial en menores de 2 años, ha sido desplazado. Vemos más cuadros en niños mayores y se ha desplazado un poco por la no exposición. Todavía digamos que hay un trabajo que hacer con respecto a vacunación eh, en niños y en adultos mayores, pero pues creo que en Bogotá ha sido muy claro que hemos tenido picos de influenza, tuvimos un pico de sincicial respiratorio, hemos tenido probablemente 2 picos de SARS-CoV-2, ¿no? Con estas variantes que no se siguió haciendo vigilancia epidemiológica. Entonces, digamos que estos datos, lo que se ha mostrado el día de hoy en este primer análisis demuestra algunas características particulares de estos agentes que fueron evaluados el día de hoy.
No sé si quieren alguna de las personas que presentó la doctora Karina Zambrano, la doctora Daniela, la doctora Osorio, quiere hacer algunos comentarios acerca de estos puntos que noté y que tengo aquí anotados sobre los temas discutidos el día de hoy. Eh, Laura, si me permite, profesor John Mario, un poquito para darnos algunas respuestas a las preguntas que habían ahí. ¿Usted considera que hay subestimación de la carga de neumo, meningo, virus incitiaco? Claro que todos los tres son diferentes, pero ¿usted cree que el problema es mayor? O sea, ¿es un problema de salud pública estos eventos? ¿Cómo ve con cómo ve esto, profe? Bueno, yo creo que en general tenemos un registro muy bajo en algunas de estas enfermedades, ¿cierto? Porque no tenemos la forma como se hace vigilancia, ustedes son los expertos en la vigilancia que hay, la forma como se reporta y se lleva, si vigila, pues eso es una vigilancia pasiva, ¿no? Entonces, no reportamos. Yo estoy seguro que todos hemos sido testigos de los cuadros respiratorios que hemos tenido este año y todo el mundo, eso no está reportado. Si tenemos la gente, hay más gente con más sintomatología. Entonces, yo creo que en general, en muchas enfermedades respiratorias tenemos un subregistro, ¿cierto? No tenemos esa capacidad grande de hacer evaluación, de hacer tamizaje de virus respiratorios, de tener unos datos. Entonces, sí, realmente muchos de estos cuadros no están contados. No tenemos esa, digamos, es lo que tenemos. Nuestro sistema de vigilancia tiene deficiencias en ese sentido. Yo, por lo menos en el caso de lo que estoy hablando del año, sabemos que el número de casos de personas no se mandan, influenza, ¿no? Tuvimos a principios de enero, febrero, marzo, la gente con la tos, el cuadro catarral, y claramente, bueno, no, eso es una influenza, no hay que hacer pruebas, y además no tenemos esa capacidad, por ejemplo. Muy probablemente después seguimos con un virus de respiratorio sincicial y hemos tenido probablemente dos picos de SARS-CoV-2 con dos variantes que ya no identificamos y que no hacemos esa vigilancia epidemiológica molecular. Obviamente porque también sale muy costosa el impacto, pero claro que los números tienen que ser diferentes a lo que estamos presentando. Perfecto. Adelante, Laura, para seguir la moderación. Micrófono, Laurita. Sí, señor. Podríamos poner nuevamente las preguntas y vamos a abrir el espacio para que todos los participantes puedan dar su opinión. Eh, Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Si alguien desea responder a esta pregunta, simplemente levanten la mano y vamos dando la palabra y luego pasamos a la segunda y finalmente a la tercera pregunta. Entonces vamos a comenzar con la primera. Entonces, esta carga de enfermedad, de hecho fue la pregunta que le acaba de hacer el doctor Luis Jorge al doctor John Mario. ¿Es que acaso la carga de enfermedad que se está presentando ahorita acá, que se presentó durante la presentación, refleja realmente lo que puede estar ocurriendo a nivel nacional e internacional? ¿Acaso piensan ustedes que esto puede estar subestimado o sobreestimado y por qué? Nos gustaría escuchar sus opiniones y justificaciones de por qué ustedes piensan que puede estar subestimado o sobreestimado. Laura, ¿alzan la mano o cómo participan o escriben en el chat o cómo? Las personas que quieran participar, ¿alzan la mano o cómo manifiestan su interés de participar? Ellos, ellos tienen, ellos tienen la posibilidad de desbloquear el micrófono. Entonces invitamos a nuestros participantes a escuchar sus comentarios. No, Dani, aquí es diferente. Aquí deben levantar la mano y yo les doy la palabra para que puedan hablar. Correcto, listo. Entonces nos gustaría pedirles a quienes quieran participar de levantar la mano. Y aquí entonces Julián nos ayuda para que ustedes puedan intervenir. Nos gustaría saber qué dice, por ejemplo, Marta Marín, que tiene mucha experiencia en vacunación sobre esto en neumococo. Marta, ¿qué piensas? ¿Sí?
que ha trabajado bastante, acá varios asistentes, pero Jaime Díaz, ¿qué piensan sobre esto? Según la experiencia que tienen. Yo como, digamos, como provocación un poquito del tema y con lo que decía el profesor George Mario, yo diría, la presentación deja unas cosas claras, ¿sí? O sea, parece que el problema es mayor, que hay subestimación, que estos eventos son más altos de lo que uno piensa. Virus incitial, lo decía el profesor Doctor Luis Germán. Jorge, qué pena interrumpirlo, ya tenemos una persona que requiere hablar. Punto. Adelante. Jaime, adelante. Hola, profe, buenas noches para todos. Yo tengo ahí, quería preguntarle al profe Mario una pregunta, yo Mario, sobre vacuna de virus sincitial respiratorio. En este momento, pues hay dos autorizadas a nivel, pues dos, no, hay muchas autorizadas a nivel mundial, pero Colombia en este momento ninguna en su país o está en sus trámites. ¿Qué será mejor incluir para nuestro perfil epidemiológico? ¿Vacunar a las madres gestantes o colocar anticuerpos monoclonales en la eh, primer lactante menor, perdón, que serían los primeros 6 meses? Dado lo que nos mostró Daniela durante su presentación, definitivamente el sincitial respiratorio, a pesar de que sí tenemos unos picos secundarios a estacional, a lluvias, es un virus que está permanentemente fluctuando en nuestra población y más en la zona de Bogotá y mucho más en las zonas con unas condiciones económicas más bajas sí nos puede afectar más. Entonces, si nos tocara tomar la decisión en algún momento económica de qué es mejor, vacunar a las maternas o irnos de pronto con los anticuerpos monoclonales, mirando estrategias de Chile con anticuerpos monoclonales o vacunas maternas en Argentina. Sí, me imaginé que iba a salir con las experiencias de Chile con anticuerpos monoclonales. Bueno, hay dos vacunas contra virus sincicial respiratorio y dos anticuerpos monoclonales contra virus sincicial respiratorio. Yo creo que eso tiene dos polos diferentes y es el ejemplo que están dando. O sea, la idea con la vacuna es producir anticuerpos. Los estudios en maternas apenas se están haciendo, la vacunación solo está aprobada para adultos mayores de 65 años en este momento. Efectivamente, en Colombia debe estar en proceso, no hay todavía para uso, pero debe estar en proceso ante el ente regulatorio. Eso es lo que creo, porque ya se había sometido probablemente el año pasado. Sin embargo, aquí la pregunta es costo-efectividad, que es lo que se busca y que nos conviene. Obviamente, el costo-efectividad en el caso de una medida de salud pública va más hacia el uso de la vacuna que hacia el uso de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son una muy buena estrategia Durante la para, semana ya no, más aburridos. una muy buena estrategia para el caso, prevenir el riesgo, complicaciones por la infección, el virus en este caso, de neonatos a riesgo. Pero viendo las condiciones del país, tanto como epidemiológicas como económicas, obviamente sería más fácil incorporar una vacuna que el uso de anticuerpos monoclonales. Gracias, profe. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar acerca de la primera pregunta, tal vez? Y bueno, también quería aprovechar este espacio mientras las personas se animan a levantar la mano. Con respecto, esta es solamente la primera unidad de análisis que estamos haciendo. Esperamos hacer una segunda unidad de análisis donde vamos a tratar el tema de curso de vida. En esta parte de curso de vida sí vamos a hablar un poco más de todos estos grupos
que han sido priorizados, de hecho. Me imagino que todos saben de la resolución 592 del 4 de abril de este año, en el que se priorizan las personas o las poblaciones que tienen que ser priorizadas para la vacunación. Esto va a ser parte de nuestra segunda unidad de análisis, que esperamos que pueda hacerse presencial. Y entonces todos están cordialmente invitados porque este trabajo y esta actividad se divide en 4 unidades de análisis. Esta apenas es la primera para mostrar los primeros datos y para poder abrir como la conversación, pero ya para la segunda vamos a entrar más en profundidad con cosas más específicas y esta segunda vamos a tocar más los grupos más vulnerables, vamos a hablar de las gestantes, de las posibles estrategias. Vamos a comparar estas estrategias, por ejemplo, con respecto al virus sincitial respiratorio, vacunas, costo-efectividad, todo este tipo de cosas para la segunda unidad. Bueno, entonces para la primera pregunta, vamos a pasar a la segunda pregunta, a ver si tal vez desean participar. Por cuestiones de tiempo no queremos tampoco demorarlos mucho. Entonces la segunda pregunta es, ¿la inmunización como estrategia preventiva en qué poblaciones y grupos de edad puede ser más efectiva? ¿Qué piensan ustedes? Laura, y dejar si la tercera o la segunda o la tercera, si alguien quiere volverse Ya la primera. estoy preguntando la segunda, doctora. Acabo de preguntar la segunda. Entonces, si alguien quiere opinar acerca de esta segunda, igual el doctor Jaime nos habló ahorita ya pues de la estrategia para las gestantes con respecto al virus sincitial respiratorio. No sé si alguien más quiera dar su opinión acerca de otros grupos de edad o otros tipos de poblaciones que puedan ser como vulnerables. Mientras las personas se animan a responder, había una pregunta en el chat muy puntual respecto a los datos de mortalidad presentados, a qué años correspondían, y para darle respuesta al participante, los datos del Global Burden of Disease estaban a corte de 2021 y los datos generales de América Latina estaban a corte del 2024. Mostraban las tendencias de mortalidad de casos positivos hasta 2024. Y no sé si quieras que proyectemos las respuestas de pronto un poquito de manera anónima para ver si se animan a la discusión un poquito más los participantes y mostramos las nubes de las respuestas. Sí, yo pienso que podría ser una buena opción. Les voy a dar también espacio de una vez para la tercera. Y claro, vamos a mostrar, o sea, sí sería interesante que pronto proyectemos las respuestas que nos dieron a través de la dinámica que hicimos con el form, que hay bastantes preguntas, hay bastantes respuestas, perdón, y tal vez con eso también ustedes pueden darse una idea de lo que los demás participantes han respondido a estas preguntas. Entonces, la última pregunta que tenemos es sobre la carga de enfermedad. Estos datos que les hemos suministrado, que hemos presentado, ¿es que acaso ustedes piensan que basados en estos datos vale la pena ampliar el plan de inmunización a nivel nacional? ¿Y en qué grupos poblacionales creerían ustedes que sería importante ampliarlo? Entonces, bueno, si quieres, Daniela, ven y compartimos las respuestas que nos han dado hasta ahora. Laura, y está aquí el doctor Camacho, que nos gustaría mucho, el doctor Germán Camacho, gracias por estar, y un comentario suyo como experto, nos gustaría mucho, doctor, si es posible, doctor Camacho, gracias por estar acá. Gracias, doctor. Muchas gracias. Me parece muy interesante este tipo de sesiones. Estaba escuchándolos y me parece muy interesante los conceptos. Pues en relación al sincitial respiratorio, yo creo que varias cosas. Sí tenemos un subregistro importante en cuanto a la carga de enfermedad, por varias razones. Primero, porque no tenemos un sistema de vigilancia específico para sincitial respiratorio. Tenemos la vigilancia de ir a, digamos, como notificación colectiva, y tenemos los resultados de los centinelas. Ahí, desde la Asociación de Infectología, hemos estado trabajando en apoyar una red que se llama Viral, que ha estado tratando precisamente en cabeza el doctor Iván Gutiérrez, de generar datos un poco más cercanos de la carga de sincitial. También se sabe que hay un subregistro importante en las muertes por sincitial,
porque muchos niños que fallecen eh, en casa o que fallecen sí, en casa o que no tienen un cuadro respiratorio florido, pero que pueden hacer, por ejemplo, un BRUE, un ALTE, algunos de ellos están asociados a sincitial y normalmente no están tomando pruebas. Entonces, realmente, si hay un subregistro, muchos de los niños fallecidos por sincitial en reportes de otros países fallecen incluso fuera de las atenciones hospitalarias. Entonces, no quedan registrados. Son esas muertes súbitas del lactante que quedan como un síndrome de muerte súbita. En cuanto a, entonces, pues creo que fortalecer la vigilancia, pues que es importante. En cuanto a la prevención, pues creo que las dos estrategias de prevención que existen están sobre la mesa y va a ser muy interesante moldear precisamente cuáles, digamos, son las mejores estrategias en cuanto a costo efectividad. Si la vacuna a la gestante para prevenir la infección en el niño o el anticuerpo monoclonal. Tienen más, o sea, puede ser un poco más eficiente el anticuerpo monoclonal, pero también es más costoso. Entonces, el moldeamiento es interesante, pero realmente la población que tendríamos que cubrir está, o sea, esas estrategias están diseñadas precisamente para la población general, porque, digamos, hasta este momento lo que hemos hecho en estrategia de prevención de sincitial farmacológica es con el paribizumab, pero está encaminado a una población específica de riesgo y realmente el impacto en salud pública es marginal. Funciona para prevenir la muerte en los niños pequeñitos a un costo bastante grande. Eh, el costo del anticuerpo monoclonal del nirsevimab es probablemente más económico que lo que costaba o lo que cuesta actualmente el paralizumab. Es una sola dosis nirsevimab, 5 dosis paralizumab. Pero la estrategia que tiene que planear es para la población general, porque la mayoría de las muertes de sincitial, los fallecimientos son en niños sanos, aunque hay poblaciones de riesgo para ellos. Entonces, digamos, daría yo ese concepto y el moldeamiento es precisamente una, la otra o las dos. Incluso se puede pensar en estrategias combinadas porque es muy interesante también la cobertura materna, o sea, hay muchas cosas que se pueden discutir en ese sentido. Yo creo que sí se deben incluir estrategias de prevención en el PAI y me parece fundamental que se tenga que avanzar en la discusión en esto. Y otra cosa importante, y con esto cierro mi intervención, es, porque estaban también hablando de neumo y meningo, es esa interacción que tiene el neumococo y el sincitial, que se vio durante pandemia y que ya la conocíamos los pediatras desde antes, que uno sabe que cuando aumenta el sincitial también aumenta la neumonía bacteriana, de cuál va a ser el impacto sobre la enfermedad neumocóxica de las estrategias de prevención de sincitial. Y ya se conoce que por los estudios previos de vacunas conjugadas, que las vacunas conjugadas de neumococo bajan también la infección por sincitial respiratorio, por los fenómenos inmunológicos que suceden en la faringe, la densidad bacteriana, de la carga bacteriana y la activación de respuesta inflamatoria allí presente. Y lo mismo sucede al revés. En pandemia se vio claramente que al desaparecer el virus sincitial respiratorio, desaparece prácticamente de la faringe, desaparece el neumococo. Sin desaparecer la aportación nasofaringea, desaparece la carga de la enfermedad neumocóxica invasiva. Entonces también es como un beneficio adicional que pueden tener las estrategias de prevención de estas vacunas, y incluso no solo en la enfermedad neumocóxica, en el consumo de antibióticos, en el desarrollo de secuelas como asma, que se ha visto que el sistema respiratorio está asociado al asma. Entonces creo que allí va a venir digamos, una cantidad de componentes que no se han analizado todavía y que pueden tener un impacto positivo en la salud y lo que se ha visto en Chile y en Argentina. Muchas gracias, doctor, por Doctor Camacho, y gracias por asistir. Ya en la recta final, para el paso a Laura, en lo que tenga de cierre, comentar algunas cosas. El doctor Camacho entra en un tema bien importante, que es que la coinfección, que es tema que, pues, usted que usualmente cuando se hacen los paneles virales se muestran por aparte, pero hay un fenómeno de coinfección entre virus y bacterias que no está, digamos, muy visible en los sistemas de vigilancia, si miran por aparte en lo que hemos revisado. Queda claro en la unidad de análisis que la incidencia de infecciones por virus respiratorio en menos de 5 años varía por país, pero que es alta, que es una causa importante de hospitalización en niños menores de 5 años, y una causa de mortalidad, pero también en adultos, la incidencia en adultos causa importante hospitalizaciones mayores de 65 años y de mortalidad.
y la eficacia de la vacuna es alta para el virus inicial. Sin embargo, no se está vacunando todavía en mayores de 65 años. Lo mismo que en gestantes. La tasa de hospitalización por virus sincitial respiratorio en mujeres gestantes es alta y sigue siendo tiene unas tasas de incidencia también altas. Es un problema frecuente. También nos hablaron de morbimortalidad por COVID-19. Las nuevas variantes sigue siendo causa importante. Resaltar solo que, como dice el Instituto Nacional de Salud, el 90% de los casos de mortalidad por COVID-19 en el año 2023 o no tenían esquema completo, no estaban vacunados, no tenían las 5 dosis que quería tener una persona mayor de 60 años. Entonces, estos grupos sensibles como personas con comorbilidades, trabajadores de la salud, niños y gestantes siguen siendo prioritarios por COVID-19, para vacunación por COVID-19. También se menciona el meningococo, la letalidad, digamos, los serotipos, los serogrupos que están, es una infección grave que sigue siendo prevalente en nuestro medio, igual que neumococo. Resaltar solo el neumococo en adultos, la letalidad puede ser mayor al 40 al 50%, y tenemos coberturas de vacunación muy bajas en neumococo. Si influenza es baja, neumococo peor de baja. Entonces, quisimos en esta unidad de análisis hacer un repaso de 4 eventos de interés en salud pública. Agradecer al profesor George Mario, a los comentarios de todos, del doctor Camacho, de todos los asistentes, y vamos a decirle a Laura que nos invite a la próxima unidad de análisis sobre qué tema, y agradecer a Juliana, a todo el equipo que ha estado detrás de esta unidad de análisis, y a Laura agradecerle y que haga el cierre del evento. Laura, por favor. Sí, muchísimas gracias, doctor. Tenemos todavía 2 minuticos porque nos gustaría presentar la nube con algunas de las respuestas así como un poquito rápido. ¿Sí, Dani, alcanzamos? Dale. Nos gustaría como así rápidamente mostrarles un poco el resultado de la dinámica de la respuesta a las preguntas por medio del form. Entonces tenemos una nube con varias palabras que más o menos representan algunas de las respuestas que se han dado a las preguntas. Entonces probablemente si en alguna otra ocasión hacemos otra de las unidades de análisis de manera virtual, podríamos utilizar este tipo de respuestas para poder también fomentar un poco más el diálogo. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta, donde hablamos que es la primera pregunta en la que se pregunta, en la que estamos como debatiendo si la carga de enfermedad que se está presentando realmente refleja la situación actual, tanto del país como a nivel internacional, y si ustedes creen que está subestimado o sobreestimado y por qué piensan ustedes que esto puede estar pasando. Entonces, aquí vemos como palabras claves de las respuestas que nos han dado. Esta sería la primera presentación. Ahí dice, por ejemplo, microorganismos. Bueno, registro, muy posiblemente por cuestiones, problemas de registro, por ejemplo. Alguien dice como que si hay subestimación. Subestimación se ve bastante también. Recursos también puede ser uno de los factores causantes de esa subestimación. Imagino servicios, por ejemplo, otras palabras, casos, disponibilidad, reportes, bueno. Y si nos dejas ver entonces todas las respuestas, Dani. No, las de todas las respuestas, no la nubecita, sino la otra. Exacto. Entonces, por ejemplo, esta respuesta donde nos dicen se considera que puede haber subestimación, ya que en muchos los microorganismos no se pueden encontrar reportes recientes de carga de enfermedad. Eso es una. Se pueden bajar, por ejemplo, no refleja del todo, ya que este tipo de enfermedades bacterianas suelen ocurrir también en poblaciones vulnerables que no cuentan con disponibilidad de servicios de salud y muchas veces no existe registro en esos casos y por ello puede ocurrir subestimación. Bueno, vamos a ver rápidamente la segunda, algunas respuestas que no los queremos demorar y queremos como respetar un poco la agenda. Entonces, la pregunta, déjame ver bien la pregunta, que es que yo la tengo acá, ahí no se ve bien. ¿La tienes ahí o Caro la tiene para que me la pueda decir, por favor? Sí, la leo. La pregunta Sí, es, por favor. ¿la inmunización como estrategia preventiva en qué poblaciones y grupos de edad puede ser más efectiva?
Perfecto, gracias. Gracias, Caro. Entonces, dice, puede ser más efectiva en población donde más se presentan los casos, como se presentó, hacer mayor énfasis en los grupos de edad en los que no tiene de forma obligatoria la vacunación, como es el grupo de adultos mayores, adicional a la inclusión obligatoria de vacunación de meningococo en población pediátrica y adultos mayores, ya que tomando el ejemplo del estudio presentado en países de Latinoamérica, se encontró un descenso en la presentación de los casos. Súper. Entonces vamos a ver una última respuesta a la última pregunta. Dice, la carga de enfermedad por estos eventos, así, ¿es que acaso la carga de enfermedad por estos eventos justifica incluir vacunas en el plan ampliado de inmunización a nivel nacional? ¿Y en qué grupos poblacionales sería clave hacer esta implementación, integrar estas vacunas? Entonces, por ejemplo, aquí hay alguien que dice, se debe hacer mayor énfasis en la inclusión de vacunas de neumococo en los adultos mayores de 50 a 60 años, puedes quitar un poquito el cursor, es suyo, es mi cursor, perdón. Al demostrar una carga alta en el grupo etario, evaluar la costo-efectividad de la inclusión obligatoria de la vacuna del meningococo en los grupos pediátricos y adultos mayores. Perfecto. Entonces, bueno, este tipo de respuestas nos dan también la oportunidad de invitarlos a nuestra próxima unidad de análisis, que si no me equivoco es ahorita el 29 de octubre, 31 quedó. ¿Me pueden confirmar la fecha? El 29. Bueno, entonces la segunda unidad de análisis la tendremos para el día 29 de octubre y aprovechando estas respuestas, entonces les comento, como ya les había mencionado anteriormente, que vamos a incursionar más en la parte de curso de vida. Entonces vamos a mirar cuáles son las estrategias que hay para determinados grupos específicos, dentro de los cuales entran los grupos también vulnerables, que también han sido, como les comenté ahora, en la resolución 592 de 4 de abril de 2024, en esta resolución sale la clasificación de estos grupos que hay que priorizar en los esquemas de vacunación y vamos a abordar este tema de una manera muchísimo más específica y elaborada durante nuestra segunda unidad de análisis. Entonces, los esperamos a todos, les estaremos informando del lugar, la hora y pues estaremos en contacto y la dinámica va a ser exactamente la misma. Les estaremos enviando un documento preparatorio para poder contextualizarlos un poco sobre el tema y esperamos entonces tal vez encontrarnos de manera presencial y desarrollar esta segunda unidad de análisis de manera presencial y poder entonces dialogar de una manera un poquito más persona a persona. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchísimas gracias, doctor John Mario, por su colaboración, por su participación. Y bueno, muchísimas gracias a todo el equipo, a Juliana por hacer este espacio posible. Y pues bueno, nos veremos entonces el 29 de octubre. Están todos súper invitados. No sé si el doctor Hernández tiene algunas palabras de cierre para dar. Oh, Laura, te observo, pero el enlace del video y el documento va a quedar en el Observatorio de Vacunación de Uniandes. En la página web se les va a enviar el enlace para que consulten ahí. Decir eso, pero haz el cierre, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y pues entonces nos vemos el 29 de octubre. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.